Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz en una nueva reflexión, esta vez sobre la festividad que celebramos el día de ayer en la Santa Eucaristía, la festividad de la Epifanía de nuestro Señor. Una solemnidad muy importante que cierra todos estos festejos de la Navidad con la visita de los magos de Oriente a nuestro Señor, a rendirle culto a nuestro Señor, reconociéndolo en un bebé, en un niño. Bien, vamos entonces a comenzar. Voy a ver por aquí está la lectura. Comenzamos con la primera lectura del profeta Isaías, que dice así: levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta primera lectura, el profeta, en una visión que fue hecha cientos de años atrás, él ve esa procesión que va a reconocer al Señor. En toda esta pasaje vemos la imagen simbólica de la luz sobre Jerusalén. La luz que anuncia la llegada de la gloria del Señor. Podemos nosotros, dentro de un contexto católico, reflexionar sobre este pasaje considerando a Jerusalén como la iglesia, el pueblo de Dios, y la luz que representa este resplandecimiento sobre Jerusalén simboliza la presencia divina que guía y dirige a la comunidad cristiana. Y esa es nuestra fe, que la iglesia es guiada, que hay una luz que resplandece y que al seguir esa luz, así como en este pasaje se lo muestra, se llega hacia el Señor.
Nos dice en medio de las tinieblas que cubren la tierra y la espesa niebla que envuelve a los pueblos, la luz de Dios brilla sobre la comunidad de creyentes. Este resplandor no solamente ilumina el camino a la iglesia, sino que también atrae a los demás. Y siempre la figura de la luz se relaciona con Dios. Dios es luz. Y cuando no estamos con Dios, obvio, estamos con falta de luz, estamos en oscuridad. Pero la luz siempre vence. Y por muy densa que sea la oscuridad, hasta la más pequeña vela puede vencer esa oscuridad. La oscuridad jamás se puede sobreponer hacia la luz. Y la luz de Dios es una luz intensa, es una luz que atrae, es una luz inmensa y atrae a todos los pueblos. Los pueblos caminarán a la luz de Jerusalén y los reyes al resplandor de su aurora. Esto es como una resemblanza de la Epifanía del Señor, de lo que nosotros vimos en la visitación de los Reyes Magos, como se conoce popularmente a los sabios de Oriente, que vinieron a adorar a nuestro Señor. Esto lo vamos a ver más adelante en las lecturas. Esto se puede también interpretar como la misión de la iglesia de ser luz, de ser la luz en el mundo. Y se continúa esta situación, ¿no? Tenemos tinieblas que cubren la tierra. Hay una espesa niebla que nos cubre a nosotros. Y si estamos fuera de la iglesia, tropezamos, quién sabe con qué. No entendemos nuestro camino, no lo vemos, porque la iglesia nos pone directrices, nos guía en un camino en el cual nosotros no nos vamos a caer por un precipicio. Y es por eso que no es solamente decir, yo tengo una relación personal con Jesús, pero ¿cómo? Si no tienes a una iglesia que te interprete, que te guíe, que te ilumine. Solamente siguiendo a Jesús y diciendo que solamente se guían por Él, en nombre de Jesús se han dicho muchas herejías a lo largo de la historia. Es algo que no lo podemos negar. Así que hay que tener mucho cuidado en solamente quedarnos nosotros de manera privada con las escrituras. Pues ya muy bien Pedro lo advierte en una de sus cartas diciendo de que las escrituras pueden ser difíciles de interpretar. Y es por eso que necesitamos un magisterio que nos ayude y nos guíe. La iglesia tiene esta misión de ser la luz para el mundo, la luz del mundo y que nosotros seamos luz. Nuestro Señor nos lo dijo. Ustedes son la luz del mundo. Nadie pone una luz debajo de una mesa. Se la pone en lo alto para que todos la puedan ver y guiarse. De modo que cuando nosotros hemos recibido el Evangelio, es nuestra responsabilidad compartirlo. Lo primero es compartirlo con nuestros hijos, compartirlo con los que nos rodean, que sepan a qué se debe nuestro gozo. Pues todos estamos en este mundo lleno de problemas, pero que se sienta, que se irradie esa luz en nosotros, los demás van a estar curiosos y decir, ¿por qué tú eres tan feliz si tienes tantos problemas? Pues porque confío en Jesús, pues porque voy a la iglesia, porque allí lo recibo. Y eso me da felicidad, me da fortaleza. Y no temo a la oscuridad. No la temo porque voy de la mano de mi buen pastor y no me alejo del rebaño. Pues la iglesia es una comunidad. Siempre veamos a la iglesia como esa comunidad de creyentes que entre nosotros nos apoyamos con oración. Y es lo importante de congregarse para orar en comunidad y es lo que hacemos en cada misa.
Hacemos oraciones por las intenciones del Papa, por las intenciones de la Iglesia, de los hermanos que están presentes, de los fieles difuntos, para que puedan acceder a la gloria de Dios. O la Iglesia en sí es una luz debido a la oración que tiene, oración dirigida a nuestro Señor. Ahora, este pasaje también nos muestra una imagen de hijos que llegan de lejos e hijas que son traídas en brazos. Esto sugiere la universalidad de la iglesia y el hecho de que nosotros podemos llevar a otros a la iglesia. Nosotros podemos ser esos instrumentos, esos medios que ayuden a otros a acceder a la iglesia. Pues lamentablemente ya se nos ha olvidado un poco. Ya no se ve como algo moderno, pues no sé, por alguna razón. Ya es como se considera que ir a la iglesia es solo para las viejitas, cosas así. Y no es verdad. Todos necesitamos de la iglesia. Por eso nos habla de la universalidad. Pues la iglesia de Cristo acoge a todas las naciones y está esparcida por toda la tierra. Es nuestro deber dar a conocer y traer a más personas a la iglesia. Este pasaje también refleja la idea de que a través de la luz divina que brilla sobre la iglesia, se atraerá a personas de distintas culturas y de lugares lejanos. La iglesia está extendida por toda la tierra y cada comunidad tiene su toque, su cosa personal. No es lo mismo la iglesia en Italia, por ejemplo, que en Irlanda o que en México o que en Ecuador, de donde yo soy, o aquí en Estados Unidos. Hay mucha diversidad. La iglesia acepta la diversidad. No la elimina, no nos vuelve homogéneos, pero más sin embargo la iglesia es universal y no importa si yo voy a una misa aquí, a una misa en mi país, Ecuador, o si estoy en Irlanda, todas son la misma misa con sus distintos toques culturales de acuerdo a cada país, ¿no? A cada idiosincrasia que tienen los distintos pueblos. Pero el Señor nos acoge a todos y nos ama a todos por igual, sin importar nuestras diferencias superficiales, que en realidad son. Son diferencias superficiales. En la esencia, todos somos hijos de Dios y todos tenemos esa necesidad de Dios, sin importar nuestro color de piel, nuestro idioma y nuestra forma de hablar. A la larga, todos somos hijos de Dios dentro de nuestras diferencias y nosotros nos debemos amar, aceptar, aceptar al extranjero, aceptar al migrante, aceptar a la diferencia, celebrar esas diferencias entre nosotros. Pues la iglesia nos acoge a todos. Vamos ahora al Salmo responsorial que dice, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se prostrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo y apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aquí
nuevamente estamos hablando de Jesús. Pues nuestro Señor Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre para servir. Él vino en humildad a servir a la humanidad, siendo Dios. Y Él vino en defensa de los pobres, en defensa de los oprimidos, en defensa de los pecadores, de los que estaban mal. Y Él se unía a ellos. Él se hizo contar entre ellos. Comía, convivía con los pecadores. Pues nos ama por igual y en libertad, sabiendo de que debe de ser algo que se nos mueva a nosotros internamente para seguirlo. Él no obligó a nadie a que lo siga. Y aquí se dice que van a adorarlos todos los pueblos. Y es algo que ya estamos viendo, como hablábamos antes. La iglesia se ha extendido por toda la tierra, por gloria de Dios. Sabemos que la iglesia va a padecer, pero que al final las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La iglesia triunfará. Y nosotros, por eso, confiamos en la iglesia. Y no nos hacemos nuestros templos privados o nuestros cultos personales, porque la iglesia es una comunidad. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, que es una comunidad, no son las cuatro paredes del templo. Recordemos al principio, los primeros cristianos no tenían templos, ellos se tenían que ocultar en catacumbas, en donde levantaban altares. Eso sí, los altares muy similares a los que tenemos nosotros. Un altar donde se ofrece el sacrificio incruento de nuestro Señor hasta que Él regrese. Y mientras tanto lo vamos a adorar todos los pueblos. La idea de que la justicia y la paz van a florecer en el reino de Dios, extendiéndose de mar a mar y todos los extremos de la tierra, es esta forma de abarcar. Por eso es universal. La iglesia es católica, universal. Y esto resuena con los poderosos, las visiones de reyes y naciones que adoran al Señor reconociendo su soberanía, reconociendo de que si ellos son reyes es porque Dios así lo ha permitido. Pues el que puede decretar únicamente es Dios. Nosotros no. Un rey puede, según él, decretar, pero si Dios dice no, pues ese decreto no vale. Así es nuestro Señor el soberano y ante el cual debemos rendirnos todos, incluidos aquellos que están en posiciones de poder. Vamos a la segunda lectura, que es por San Pablo a los Efesios, que dice: hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente, y esto es lo maravilloso de las lecturas que se hacen en la iglesia, cómo son elegidas estas lecturas. No es al azar. No es que a alguien se le ocurrió. Tienen un sentido que nos hace comprender y siempre gira hacia nuestro Señor Jesucristo, quien fue que le reveló a Pablo este misterio. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía
a los cristianos y los perseguía, pero no solamente que les hacía, como dirían ahora, bullying en Twitter. No, él los llevaba hasta el martirio. Y aún así nuestro Señor lo elige a Pablo. Lo elige, se revela ante él diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Identificándose de esa manera nuestro Señor directamente con la iglesia. Nosotros los católicos entendemos a la iglesia como la esposa de Cristo. Y el esposo y la esposa forman una unidad, una sola carne, como se conoce. Y este símbolo también aplica a nuestro Señor. Así que el ataque a la iglesia de Cristo es el ataque directamente a Cristo. Mucho cuidado con aquellos que atacan a la esposa de Cristo. Y nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Cristo, Jesús, se revela ante Pablo y le da a conocer este misterio. Y fue revelado por el Espíritu, como lo dice Pablo, a santos, apóstoles y profetas, el hecho de que hasta los paganos son coherederos de esta herencia, cuando son bautizados y de esta manera integrados a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que son coherederos, van a heredar esa promesa. Una herencia es una promesa que uno tiene, que va a recibir. De modo que el ser heredero no tiene ningún límite ni de edad, es decir, los bebés pueden ser bautizados para ser agregados a la iglesia, ni de nacionalidad, pues los paganos, es decir, los gentiles, los que no son judíos, también podían ser agregados a la iglesia de Cristo. No había diferencia ya de hombre y mujer, no hay distinción en sexos, puede ser hombre, mujer, todos podemos formar parte de este cuerpo místico de Cristo, ser miembros de la iglesia y participar activamente en ella para poder conseguir estas promesas de Jesucristo. Y de eso nos habla Pablo cuando se dirige a los Efesios, la inclusión. La iglesia incluye a los paganos como coherederos, incluye a todos aquellos que se someten por medio del bautismo a ser miembros de esta iglesia, nuevamente subrayando la universalidad de la salvación ofrecida por Dios a través de Jesús, abarcando a todas las personas sin distinción de su origen o de su cultura. Vamos a ver ahora sí el Evangelio. Aleluya, aleluya. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya. El Evangelio según San Mateo nos dice, Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos de Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer ese Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor de las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en el que se había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir empezó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño.
Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos la narración de la visita de los magos de Oriente. Magos entendiéndose como personas muy sabias, que eran estudiosos, conocían de las escrituras, conocían de el rey que iba a venir y que iban a haber señales. Y ellos entendiendo esas señales como las estrellas que los guiaron al Señor, vinieron en ese momento hacia Belén, llegando, pues vieron surgir esa estrella. Y ellos, reconociendo que era el Mesías, vinieron con la intención de adorarlo. Cuando a mí me invitan a ver a mi Señor, mi respuesta debe ser ir a buscarlo, seguir esa luz. Y cuando lo encuentro, lo adoro. Me postro. Esa es la respuesta. Los magos de Oriente vinieron a adorar al niño, guiados por esa estrella. Esto es la respuesta que tenemos que nosotros dar cuando se nos invita a buscar al Señor, a seguir esa luz, encontrar al Señor y adorarlo. Aunque ellos no eran judíos, los reyes de Oriente no eran judíos, pero ellos reconocieron la importancia del nacimiento del Salvador. Y una cosa muy importante aquí que me parece importante de destacar es que cuando los magos encontraron a Jesús, era un bebé, era un niño. La tradición dice que era menor de 2 años, así que era un bebé. Estaba con María. Cuando encontraron la casa donde estaba el niño, estaba con María. Un niño pequeño siempre está con su madre y ella lo tenía. Y los reyes se postraron. ¿Eso significa que se postraron ante María? Técnicamente sí. Pero eso significa que adoraron a María. Obvio no. Así que cuando nosotros nos postramos ante María, nos postramos ante su hijo, pero sabiendo que ella es quien lo tenía en brazos. Ella vino a ser la parte que lo cargó en sí, lo llevó en su seno. Es muy importante María en esta historia. Y ella era quien cargaba al niño, quien lo alimentaba. Es muy importante. Pero no es simplemente el hecho de haber sido una madre, como podría ser una madre, como se puede decir, un vientre de alquiler, como han querido denigrar a la figura de la madre María. Decir, no, ella solamente fue un receptáculo para la divinidad, ella no vale. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pues ella hizo la voluntad de Dios. Ella se admite como esclava haciendo la voluntad de Dios y eso es lo más importante que hizo María. Su sí. Y nuestro Señor después, más adelante, ya cuando Él crece, Él reconoce eso. Que no es solamente el hecho de haber sido su mamá biológica. Pero bueno, por ahí malinterpretan eso diciendo que no, que Jesús ni siquiera le daba importancia a María porque dijo,
cuando alguien le dijo, benditos los senos que te alimentaron, bla, bla, bla. Y Jesús dijo, no, benditos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Obviamente María hizo la voluntad de Dios. Así que el postrarnos ante María no significa adorarla a ella, pero sí tenerle una alta estima. Y la tenemos en alta estima a María. Así que el querer interpretar, el postrarse ante alguien como inmediatamente postrarse igual adoración, es una lectura muy superficial de las escrituras. Es una eisegesis, es querer ver en las escrituras lo que yo quiero ver y no lo que realmente simboliza, para tener una excusa para rechazar a la iglesia en sí, para rechazar a la madre. Se rechaza a la madre de Jesús, se rechaza a la madre de los católicos, que es la iglesia. Así es. Bueno, cerrando ese paréntesis, aquí nuevamente se ve cómo los reyes de Oriente ofrecen regalos, oro, incienso y mirra. Son regalos que iban a servirle a la Sagrada Familia para la posterior huida que ellos tuvieron que hacer a Egipto. De manera que Dios proveyó para la Sagrada Familia. Pues estos elementos, oro, incienso y mirra, eran elementos de muy fácil transacción, eran muy fácil de intercambiar y eran bastante, ¿cómo se puede decir?, valiosos. Así que fue un reconocimiento muy valioso el que tuvieron estos reyes al darle estos regalos a la Sagrada Familia. Y nuevamente vemos cómo nuestro Señor, para proteger al niño de Herodes, durante un sueño les da el mensaje a estos magos para que vayan por otro camino y que no le vuelvan a hablar a Herodes, quien iba a atacar a los inocentes, y de hecho lo hizo. Así que esto es también para nosotros un mensaje que nos da la Escritura de que nosotros debemos estar atentos a las palabras de nuestro Señor cuando nos dice que tenemos que cambiar el camino que estamos llevando. Pues el Señor siempre tiene una razón importante para advertirnos. Y a veces nosotros no lo sabemos. Nuestro Señor nos habla. Dios habla hoy. No crean que estas cosas son letra muerta. Dios continúa hablando. Tal vez ya no escuchamos su voz por tanto ruido que ponemos a nuestro alrededor. El ruido de las redes sociales es mucho bullicio, mucho, ¿cómo se puede decir? Caos. Hay muchas voces a la vez diciendo cosas distintas. Apaguemos ese ruido y escuchemos la voz del Señor para ver si nos está advirtiendo que cambiemos el camino que estábamos llevando. Bien, con estas lecturas hemos quedado claros de que la universalidad de la luz divina, de la estrella, que es Dios, es algo universal, es algo para todos, incluye a todos. Y la misión de la iglesia es ser la portadora de la luz. Y la llamada a la adoración que nosotros tenemos al seguir a Jesucristo, al encontrarlo, nuestra respuesta debe ser adorarlo. Y esta adoración tiene que venir de parte de todas las naciones. Me olvidé de poner el título, pero bueno, de eso se trataba toda esta reflexión sobre la luz divina y la universalidad de este mensaje, la universalidad de la fe y la misión de la iglesia, que es ser esa portadora de la luz. A pesar de que por allí estén hablando mal de la iglesia, no hagamos caso. Nosotros sabemos que la iglesia es la portadora de la luz y he sido la guardiana de la fe por muchos siglos.
Así que mantengámonos dentro de la iglesia, encontremos la luz de Cristo dentro de ella, pues la iglesia es como una estrella que nos guía hacia Cristo. Y con esto me despido, ya doy por terminada esta reflexión, como siempre, invitándoles a que visiten la página www.defiendetufe.com, donde pueden encontrar mi libro testimonio, Cómo me convertí en soldado de Cristo, un testimonio enseñanza que advierte sobre los peligros que nos enfrenta la nueva era con todo ese sincretismo y ensalada de creencias que diluyen nuestra fe católica. Y para que no nos pase, en la página defiendetufe.com también pueden encontrar la Escuela de Apologética de ASAM para mantenernos firmes en nuestra fe católica, conociendo nuestras doctrinas, con el aval de obispos de nuestra iglesia. Les dejo entonces con los detalles y ya con esto me despido. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Mua! Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética de ASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.